Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. En la habitación VIP, un paciente rico señaló con el dedo a un auxiliar, convencido de que había robado medicamentos. Ordenó al director del hospital que sacara las pruebas de su mochila, pero al abrirla, todos se quedaron paralizados. Todo ocurrió de golpe y tomó a todos por sorpresa. Las conversaciones en los pasillos cesaron de inmediato cuando Arturo Álvarez, un hombre de 40 años y uno de los pacientes más adinerados de esta prestigiosa clínica privada, gritó de repente señalando a la joven auxiliar llamada Bárbara. Estaba tan alterado que gotas de sudor le perlaban la frente y sus ojos, entrecerrados, reflejaban como si hubiera visto algo horrible. Su grito atravesó la sala, obligando incluso a quienes pasaban de largo a detenerse y mirar. «Es ella. Estoy seguro de que es ella», exclamó Arturo Álvarez, incorporándose en la cama con tal brusquedad que el suero casi se le salió de la vena. «¿Quién es ella?», preguntó desconcertado el director de la clínica, Benjamín Benítez, un hombre de unos 50 años, con una barba canosa bien recortada y una expresión severa. «Esa auxiliar», señaló Arturo a Bárbara, que estaba algo apartada con su mochila al hombro. «Ella robó mis medicamentos. Lo sé con certeza». Bárbara, de 29 años, ojos castaños y cabello corto y rubio, se quedó paralizada, desconcertada. Estaba a punto de salir de la habitación tras limpiar y no esperaba semejante acusación. Vestida con pantalones sencillos y una camiseta bajo la bata blanca, era una chica común, de estatura baja, delgada y de postura firme pero delicada. Un momento. ¿Qué significa eso de que robé medicamentos? Bárbara miró a su alrededor, buscando en los ojos del director algún atisbo de apoyo, alguna señal de que aquel absurdo terminaría pronto. «Digo que los robó», insistió Arturo Álvarez. «Pregúntenle qué lleva en su mochila». La vi abrirla y meter algo dentro. Los curiosos empezaron a reunirse, médicos, enfermeras e incluso administrativos salían de sus oficinas. El paciente adinerado, conocido por su carácter explosivo y generosas donaciones a la clínica, acababa de acusar públicamente a la joven auxiliar. Todos comprendieron que la situación era demasiado grave para ignorarla. «Señor Álvarez», dijo con calma el director, «no creemos una escena. ¿Qué medicamentos faltan exactamente y cuándo notó su desaparición?» «Los que me recetó el profesor Borrego. Carísimos. Y de pronto ya no estaban en mi mesita». «¿Y quién fue la última persona que salió de mi habitación?», frunció el ceño Arturo, sin apartar la vista de Bárbara. «Ella». Bárbara sentía que el corazón le latía en la garganta. Cada palabra del paciente sonaba a condena. Sabía que si no se defendía, su reputación se arruinaría en un instante. Aún así, no podía gritar ni protestar. Nunca antes la habían acusado así. «Yo no he robado nada», dijo en voz baja, intentando sonar firme, aunque la voz le tembló. «Solo limpié el suelo y luego iba a sacar la basura». «Claro, cómo no», bufó Arturo, frunciendo el entrecejo. «Esos medicamentos valen una fortuna. Y no voy a permitir que el personal hurgue entre mis cosas». Benjamín Benítez suspiró. Sabía que no se librarían del escándalo. El paciente no era cualquiera, era un inversor que podía retirar su apoyo económico si se sentía ofendido. Y ya tenía fama de problemático. En otra clínica había amenazado con demandar por una atención que no le gustó. «Bárbara», dijo Benjamín, intentando sonar neutral, «¿le importaría mostrarnos el contenido de su mochila?». Ella se estremeció. «¿Por qué tengo que mostrarla? No he tomado nada ajeno». «¿Pueden revisar las cámaras?», preguntar a las enfermeras. «Estoy seguro de que se podrá comprobar, pero para calmar al paciente ahora mismo, lo más fácil es mostrar que no hay nada extraño», sugirió Benjamín. Sabía que estaba cruzando un límite personal, pero la situación era crítica. Si realmente no hay nada indebido en su mochila, se disiparán todas las sospechas. «Buena idea»,
aprobó Arturo con sarcasmo. Abre esa mochila. Bárbara dudó, el miedo era visible en sus ojos. Arturo cruzó los brazos, con aires de juez, exigiendo un interrogatorio público. «Está bien», susurró ella. «Está bien». Con esfuerzo, se quitó la mochila y se la tendió al director. Una sombra de pánico cruzó su rostro. El médico la tomó con cautela y echó un vistazo a Arturo y a los demás presentes, como diciendo, «Esto es una medida necesaria. Vamos, sáquenlo todo», insistió Arturo. Uno por uno. Benjamín abrió la cremallera y de pronto todos se quedaron congelados por la sorpresa. Dentro de la mochila había un paquete lleno de dinero, varios sobres, unas fotografías y, encima, un osito de peluche con una pata arrancada. No había ni rastro de los medicamentos. Todos se miraron sin entender nada. ¿Qué significa esto?», preguntó Benjamín, sacando el paquete de dinero. La reacción de Arturo fue aún más estupefacta. «¿Pero qué demonios? ¿Y mis medicamentos? No sé de dónde han salido ese dinero ni esas fotos», balbuceó Bárbara, pálida como el papel. «Eso no es mío. Acabo de tomar esta mochila del vestuario. Estoy en shock». «Un momento», intervino Bernardo, un joven enfermero con expresión decidida. «No empecemos a acusar a Bárbara. ¿Y si alguien cambió la mochila?». «¿Cambió la mochila?», repitió Arturo con frialdad. «¿Podría haberla llenado ella misma? Miren cuánto dinero hay. Tal vez vende los medicamentos en el mercado negro y recibe el pago en efectivo». «Eso es absurdo», replicó Bárbara, alzando la voz. «Tengo un sueldo digno. No tengo necesidad de robar nada. Y no sé qué hacen esos objetos en mi mochila». Quiso avanzar y recuperar la mochila, pero se contuvo. Lágrimas le corrían por las mejillas, aunque sus ojos brillaban con orgullo y dolor. «Tranquilos, por favor», pidió Benjamín, mientras todos guardaban silencio. «Lo aclararemos». «Bárbara, ¿cuándo vio su mochila por última vez?». «Antes de subir a este piso. La dejé en el vestuario, como siempre», respondió ella, con voz quebrada. «Luego fui por los productos de limpieza y entré a esta habitación. No sé cuándo pusieron eso ahí». «¿Y no será que lo inventas ahora?», dijo Arturo con desprecio. «Hoy han desaparecido medicamentos y en tu mochila hay fajos de dinero. ¿Está claro?». «Esperen». Benjamín levantó la mano. «Esas cosas pueden pertenecer a cualquiera. Lo importante es encontrar los medicamentos del señor Álvarez. Son costosos y necesarios para su tratamiento». El ambiente se volvía cada vez más tenso. Algunos en el pasillo ya grababan con sus teléfonos, listos para contar el escándalo. «Miren esto», dijo Bernardo, levantando una foto del interior. «Aquí sale Bárbara con un hombre de unos 40. Están en una mesa, con estanterías al fondo. ¿Lo conoces?». Bárbara tragó saliva, sus ojos se agrandaron. «Es Daniel, mi expareja. Pero no puse esa foto ahí. Tienen que creerme». «¿Y alguien entró a tu mochila y puso fotos tuyas con tu ex?». «Suena loco», dijo Arturo con cinismo. «Sí, es loco. Pero no entiendo por qué traería esa foto si ya todo terminó hace tiempo». «¿Y el osito?», preguntó una enfermera desde la puerta. «¿Qué significa ese peluche?». «No lo sé. Tenía uno parecido de niña, pero el mío ya se perdió. Y el mío tenía todas las patas». Bernardo frunció el ceño mirando al peluche. «La pata no está arrancada, está descosida con cuidado». «¿Y si hay algo dentro?». «Buena observación», dijo el director, dudando si debía revisarlo. La tensión ya era tal que no quedaba otra opción. Tocó la pata, la abrió y dentro encontró un pequeño paquete con polvo blanco. El silencio fue absoluto, luego se escucharon exclamaciones. «¿Drogas?».
gimió una enfermera. ¿Pero qué demonios? Bárbara, la voz del director era firme y fría. ¿Puedes explicarnos esto? Ella negó con la cabeza, al borde del llanto. No sé cómo llegó eso ahí. Lo juro. No tengo nada que ver con drogas, ni dinero, ni esas fotos. Ahora está claro, espetó Arturo, apretando los labios. Quería incriminar a alguien o está metida en el negocio. Seguro ya vendió mis medicamentos. Deje de acusarme, gritó Bárbara. No vendo drogas, no robé sus malditos medicamentos, y no entiendo qué está pasando. El director suspiró, sin querer seguir el interrogatorio en público. Miró a su personal y declaró en voz alta. Por favor, dispersaos. No hay espectáculo aquí, es un asunto interno. Lanzó una mirada al guardia cercano y ordenó. Llame a la administración y, si hace falta, a la policía. Tenemos que abrir una investigación oficial. ¿La policía? Exclamó Bárbara, sobresaltada. Pero yo no. Bárbara, entiendo que esto es difícil para usted. La voz del director del hospital sonaba seria, con un matiz de tristeza, pero la situación se ha ido demasiado lejos. Han desaparecido medicamentos muy costosos, eso es un hecho, y en su mochila se encontraron dinero, fotografías y una bolsa con un polvo de origen desconocido. También es un hecho. Debemos actuar conforme a la ley. Bárbara se dejó caer pesadamente sobre una silla junto a la pared de la habitación. Parecía a punto de perder el conocimiento, con lágrimas en los ojos. Sabía que si llegaba la policía y la acusaban de posesión de drogas, no solo perdería el trabajo, toda su vida se arruinaría, incluso si luego lograba demostrar su inocencia. Escuchen, intervino Bernardo, intentando calmar el ambiente, esperemos a que llegue la policía, revisemos las cámaras de seguridad, hablemos con la gente del vestuario. Puede ser que de verdad alguien haya cambiado su mochila o haya puesto esas cosas allí. Claro, eso dicen todos ahora, bufó Arturo Álvarez con desprecio. ¿Y mis medicamentos, qué? No sé nada, búsquenlos. Se dejó caer sobre la almohada, visiblemente cansado pero disfrutando del drama. Le encantaba estar en el centro de todo, que todo girara en torno a él y ver a la supuesta culpable incapaz de defenderse. Su palabra era ley, era rico, y eso bastaba. El director del hospital intercambió unas palabras rápidas con el guardia de seguridad. Le pidió a uno que llamara a la policía y a otro que fuera a revisar las cámaras de seguridad. También ordenó que se controlara la zona del vestuario y que nadie saliera de allí. Mientras tanto, Bárbara seguía sentada en un rincón, con la cabeza entre las manos. «Escúchame, Bárbara», le dijo Bernardo en voz baja, inclinándose hacia ella para que nadie oyera. «No te conozco desde hace mucho, pero me pareces una buena persona. Si tú dices que no tomaste nada, yo te creo». «Gracias», sollozó ella, alzando ligeramente los ojos. «¿Pero cómo demuestro ahora mi inocencia?» «Primero tienes que calmarte», le aconsejó el joven enfermero. «Luego pensar quién pudo hacer esto y por qué. Yo, personalmente, no creo que sea una simple coincidencia». Tal vez, tragó saliva, con un nudo en la garganta. «¿Pero por qué yo? No tengo enemigos. Intenta recordar si viste algo raro estos días. ¿Alguien se comportó extraño, mencionó algo sobre ti, hizo preguntas?» Yo, frunció el ceño, tratando de concentrarse entre el miedo y las lágrimas. No recuerdo nada. En ese momento, entró el gerente administrativo de la clínica, un hombre alto llamado Diego, con expresión seria y un bloc de notas en la mano. Observó la escena con atención y dijo: «Bien, la policía ya viene en camino. Para no hacer un escándalo aquí, pasemos todos a la sala de reuniones. El paciente se queda en la habitación. Bárbara, venga conmigo, irá escoltada». «Está bien», asintió el director. «Señor Álvarez, esperemos a que la policía haga su revisión».
Tal vez aparezcan sus medicamentos. Eso espero, respondió el paciente con tono altanero y una sonrisa forzada. Pero presentaré una queja si esto no se resuelve a mi favor. Por supuesto, estamos al tanto, dijo el director, sabiendo que la situación era delicada. Con las manos temblorosas, Bárbara se arregló la bata blanca y salió detrás de Diego y Bernardo. Por el rabillo del ojo veía cómo los demás empleados la miraban, algunos con compasión, otros con sospecha. Los juicios silenciosos ya estaban dictados. Ella caminaba como en una niebla, sin saber cómo defenderse. Una vez en la pequeña sala de reuniones, Diego cerró la puerta. Afuera quedó un guardia, claramente para evitar que Bárbara huyera, aunque ella no tenía intención alguna de hacerlo. Dentro estaban el director del hospital, el administrador Diego, el enfermero Bernardo y Bárbara. Muy bien, Diego se sentó frente a la mesa, abrió su bloc y sacó un bolígrafo. Vamos a dejar constancia de todo. Bárbara, cuéntenos exactamente todo lo que sabe y recuerda. Ella respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Como siempre, llegué al trabajo a las 9 de la mañana, me puse el uniforme y dejé la mochila en el vestuario. Allí estaba otra auxiliar, creo que Dolores, que ya terminaba su turno. La saludé y ella me respondió. Luego fui al primer piso, tomé el carrito con los productos de limpieza y subí al quinto piso, donde tenía que limpiar la habitación VIP y algunos consultorios. Entré a la habitación del señor Álvarez. Él estaba de mal humor desde el principio, dijo que había dormido mal. Empecé a limpiar el polvo y el suelo. ¿Tocó su mesa de noche?, preguntó Diego mientras tomaba notas. La limpié por encima, pero no abrí los cajones. Como siempre, hago limpieza superficial, no tengo por qué meterme en pertenencias personales. Estuve allí unos 15 minutos. Luego entró una enfermera a dejar unos medicamentos. Me despedí y salí. ¿Y qué hizo después?, intervino el director. Fui al pasillo a tirar la bolsa de basura que había recogido, y en ese momento escuché que él gritaba. Luego salió corriendo y me vio con la mochila. ¿Había ido usted al vestuario a propósito por la mochila?, preguntó Bernardo. Sí, me acordé de que había dejado mi teléfono allí, dijo ella, sonrojándose, sabiendo cómo podía sonar eso. Quería llamar a mi madre. Está ingresada en otro hospital con problemas graves de salud, así que fui, lo tomé y aproveché para llevarme la mochila, porque luego iba a tomar un té en la sala de descanso. ¿Y no notó nada raro en la mochila cuando la tomó?, preguntó Diego. No, negó con la cabeza. Ni siquiera la abrí, solo me la colgué al hombro. No parecía más pesada. Tal vez no lo noté por la preocupación por mi madre. Bien, el administrador anotó rápidamente. Entonces regresó y el paciente la acusó. Sí. Empezó a gritar que le robé medicamentos. Luego el director me pidió que mostrara la mochila, y ya saben lo que pasó. Diego miró al director, quien asintió para continuar con las preguntas. Bárbara, ¿cómo explica que hubiera una foto suya con su expareja en la mochila? No lo sé, se cubrió el rostro con las manos, sintiendo que la cabeza le iba a estallar. Terminamos hace más de un año. No guardo sus fotos. Tal vez tenga alguna en un álbum viejo en casa, pero no en la mochila. ¿Él está relacionado con drogas?, preguntó Diego sin rodeos. No lo sé. Cuando terminamos tenía problemas de deudas, pero nunca escuché nada sobre drogas. ¿Hace cuánto que no se comunican? Desde marzo del año pasado. Se fue de la ciudad, al menos eso dijo. Diego hizo una anotación y suspiró. Bien, la policía llegará en cualquier momento. Por favor, Bárbara, le pido que permanezca aquí. ¿Lo entiende? Lo entiendo, respondió con cansancio. No tengo opción. El silencio se adueñó de la sala. Todos pensaban en lo que vendría.
Bernardo tamborileaba con los dedos sobre la mesa, el director hojeaba papeles, Diego revisaba su teléfono. Bárbara sentía que el mundo se había dado vuelta y que no podía despertar de esa pesadilla. Les diré algo, dijo finalmente Diego al director. Tenemos que recuperar la confianza del paciente VIP y averiguar quién está detrás de esto. La reputación de la clínica está en juego. De acuerdo, asintió Benjamín Benítez. Ya informé al departamento de seguridad. Están revisando las cámaras y los accesos al vestuario. Bárbara alzó la vista instintivamente. Ojalá las cámaras lo hayan grabado todo. Alguien debió entrar y cambiar la mochila o poner esas cosas dentro. Si las cámaras funcionan, lo sabremos, la tranquilizó Bernardo. Ojalá tengas razón. Pocos minutos después, el guardia avisó que había llegado la policía. El director y el administrador fueron a recibirlos, dejando a Bárbara y Bernardo en la sala. Ella apoyó la cabeza sobre los brazos y rompió a llorar. Bernardo le puso una mano en el hombro. No llores, le dijo con suavidad. Si eres inocente, todo se aclarará. ¿Y si no? Sollozó ella. Viste el dinero, viste la bolsa. Todo es horrible. Lo sé, dijo él, pero aún así creo que la verdad saldrá a la luz. Quienes hacen trampas casi nunca prevén todas las cámaras ni los testigos. Ella le agradeció con la mirada y se limpió las lágrimas. Bernardo era, quizás, el único que creía en ella. Y eso le devolvía un poco de esperanza. Pronto regresaron el director con 2 agentes uniformados. Eran discretos pero atentos. Uno se presentó como el capitán Lorenzo y miró a Bárbara como tratando de leer su alma, el otro tomaba notas sin parar. Buenas tardes, dijo el capitán. Hemos recibido una denuncia por desaparición de medicamentos valiosos y hallazgo de objetos sospechosos en posesión de una trabajadora. Vamos a aclarar todo paso a paso. Diego tomó la palabra y les contó todo, sin omitir detalles. Los agentes escucharon, apuntaron nombres, pidieron ver las pruebas, la mochila, el dinero, las fotos y el paquete con polvo. Todo está aquí, dijo el director, mostrando el contenido que Bernardo ya había embalado para protegerlo. Los agentes contaron el dinero, revisaron los sobres y miraron la bolsita con polvo sin emitir juicios, sabiendo que haría falta una pericia. Señorita, dijo el capitán, ¿estos objetos son suyos? No, no. Exclamó Bárbara, con el corazón en un puño. Alguien los puso ahí. No sé quién ni por qué. Entonces admite que la mochila es suya, pero niega que los objetos encontrados lo sean. Sí, la mochila es mía. Allí llevo mi uniforme y cosas personales. Pero nunca había visto esos objetos. Salvo, quizás, la foto con mi ex, pero no la puse yo. Entiendo, asintió Lorenzo, inexpresivo. Vamos a incautar estos objetos para análisis. También analizaremos el polvo. Además, será necesario interrogar a su expareja si está en la ciudad. No sé dónde está, la voz de Bárbara se quebró. Lo encontraremos, aseguró el capitán. Ahora, sobre los medicamentos desaparecidos, el paciente dice haberla visto robarlos. Pero no estaban en la mochila. ¿Dónde están? Yo no los tomé. Respondió con voz temblorosa. Tal vez alguien más los robó. Tiene sentido, anotó Lorenzo. ¿Podemos revisar las cámaras? Sí, claro, respondió el administrador. Ya lo pedí. Vamos a la sala de seguridad. Todos se dirigieron a la sala, en otro ala del edificio. Bárbara iba rezagada, con la cabeza baja, como si esperara lo peor. Bernardo no se separaba de ella ni un instante, tratando de brindarle apoyo. El director del hospital y el administrador hablaban brevemente con los policías sobre las capacidades técnicas del sistema de videovigilancia. La sala de seguridad era pequeña, pero repleta de monitores.
Dos empleados del equipo de seguridad ya estaban sentados frente a las pantallas, revisando los archivos de las últimas horas. Todos se agruparon alrededor y comenzaron a mirar atentamente. Aquí, dijo uno de los guardias, señalando la pantalla. Este es el vestuario del personal, grabación de las 9 de la mañana. Miren. En la pantalla apareció Bárbara, entraba, dejaba la mochila en el casillero, lo cerraba y luego salía. Se veía claramente cómo entraba, se quitaba el abrigo, colocaba la mochila, cerraba el casillero con un pequeño candado y se marchaba. Durante un rato no entró nadie más. Todo tranquilo, comentó el guardia, adelantando la grabación. Pero miren, a las 10:03 entra otro empleado. No se distingue quién es, lleva mascarilla. Todos se acercaron aún más a la pantalla. Efectivamente, una persona con bata, el uniforme habitual y mascarilla médica entró al vestuario, miró brevemente a su alrededor y se dirigió al casillero de Bárbara. ¿Cómo lo abrió?, preguntó el capitán con tensión. Se veía claramente cómo la persona sacaba del bolsillo algo parecido a una ganzúa o una pequeña navaja, manipulaba el candado unas veces y éste se abría. Luego sacaba la mochila con cuidado, la abría, colocaba algo dentro, aparentemente también abría el bolsillo interior y al final la volvía a cerrar, cerraba el casillero, colocaba el candado y lo cerraba cuidadosamente, como si intentara borrar cualquier rastro. «Maldición», murmuró Diego. «Está todo grabado, pero no se ve el rostro». «No se ve», confirmó el guardia, adelantando la grabación. A las 10:05 la persona salía, y después de eso nadie entró hasta que lo hizo Bárbara. Todos se miraron entre sí, y Bárbara sintió una oleada de alivio, como si un rayo de luz atravesara la tormenta. Entonces realmente le habían tendido una trampa, era inocente. Pero también comprendió de inmediato que ese desconocido enmascarado había ocultado su identidad y que identificarlo no sería nada fácil. «Por la estatura es difícil saber», comentó el policía más joven. «Pero parece alguien del personal. Conoce el lugar, lleva bata, quizá no sea bata, sino ropa blanca común. Pero parece médica», aclaró el capitán Lorenzo, acariciándose el mentón con gesto pensativo. «Debemos revisar las demás cámaras del pasillo, seguir de donde vino y hacia donde fue esa persona». «Sí, vamos a buscar», dijo el guardia, cambiando de cámara. Buscaron grabaciones del mismo intervalo de tiempo, con la esperanza de rastrear al desconocido. Pero al parecer, él había escogido una ruta con zonas ciegas o había cubierto su rostro deliberadamente. En algunos pasillos no apareció nadie con bata blanca y mascarilla en ese momento, en otros había movimiento, pero las personas se desplazaban rápido y no se veían bien los rostros. «Interesante», observó Bernardo. «Parece que sabía exactamente dónde estaban las cámaras». «Así lo parece», asintió el director del hospital con un suspiro. «Entonces es alguien de dentro». «Sí, probablemente alguien bien informado», resumió el capitán Lorenzo. «Vamos a investigarlo». «Pero al menos ya es evidente que Bárbara no colocó esas cosas en la mochila». Bárbara exhaló profundamente, como si por primera vez en toda la mañana pudiera respirar con normalidad. Miró con agradecimiento al capitán, a Bernardo y al director. «Gracias». «No nos agradezca todavía», dijo el capitán. «Aún tenemos que averiguar quién hizo esto y por qué. También debemos resolver el caso de los medicamentos desaparecidos del paciente Arturo Álvarez». «Sí, claro», asintió el administrador Diego. «Todo parece estar relacionado». Los policías decidieron volver a la sala de reuniones para terminar con la documentación. A Bárbara le permitieron continuar en su trabajo, pero le pidieron que no abandonara la clínica y que estuviera disponible, ya que seguía siendo testigo o posible sospechosa mientras no se identificara al culpable. Cerca del mediodía, Arturo Álvarez, al enterarse de que en la mochila no se habían encontrado sus medicamentos, volvió a indignarse. Exigía que la clínica le devolviera el costo o le consiguiera una nueva tanda de inmediato.
El director respondía con calma que se estaban haciendo todas las gestiones necesarias, que nadie se desentendía, pero que había que esperar el resultado de la investigación. El escándalo amenazaba con estallar, ya que el paciente amenazaba con presentar una queja al Ministerio de Salud y difundir en la prensa la historia de cómo en una clínica de lujo se robaban medicamentos. En los pasillos se oían susurros. Dicen que Bárbara se metió en drogas. No, hombre, las cámaras muestran que la incriminaron. ¿Y si está involucrada igual? Mira, le viste la cara cuando encontraron el dinero. Era pura sorpresa. Y así sucesivamente. Los rumores volaban, ganando detalles. Alguien juraba haber visto a Bárbara hablando con un tipo sospechoso en la entrada trasera días atrás. Otro aseguraba que la oyó gritar por teléfono sobre deudas. El ambiente entre el personal se volvía cada vez más tenso. Bárbara, encerrada en una pequeña sala de servicio, intentó llamar a su madre, pero no contestaba. Pensó que tal vez estaba en una prueba médica, pero al instante se dio cuenta de que no podía ni sostener el teléfono, le temblaban las manos. Bernardo entró poco después, tocando suavemente la puerta. ¿Cómo estás?, preguntó en voz baja, cerrando detrás de sí. ¿Cómo crees? Horrible, respondió Bárbara, apoyándose en la pared, cerrando los ojos para no ponerse a llorar otra vez. Escucha, lo más importante ahora es no dejarse vencer por el pánico. Ya sabemos que te tendieron una trampa. La policía vio los videos, eso está a tu favor. Pero ¿quién haría algo así, Bernardo? Lo miró con desesperación. Yo no le hice daño a nadie, nunca me metí en líos. No lo sé, bajó la mirada. Tal vez tienes enemigos de los que no sabes nada. O a alguien le convenía desviar la atención y por eso te usaron a ti. Bárbara negó con la cabeza. ¿Enemigos? Siempre había tratado de llevarse bien con todos, tomaba turnos extra para ayudar, era amiga de las enfermeras. Últimamente trabajaba mucho por la enfermedad de su madre, necesitaba el dinero. ¿Pero que alguien se ensañara así? Bernardo bajó aún más la voz. No soy investigador, pero pensemos con lógica. Alguien robó medicamentos caros. Primera opción, fue alguien del personal que quería venderlos. Segunda, alguien quiso culparte a ti. Tal vez alguien que sabía que el paciente es explosivo y buscaría un culpable inmediato. Puede ser, susurró Bárbara. Pero no tengo idea de quién. Bernardo sonrió con tristeza. Lo sé. Pero hay que averiguarlo. Yo te ayudaré en todo lo que pueda. Gracias, le tocó la mano. Eres el único que me ha apoyado. Él asintió con ánimo, y por un momento se hizo un silencio lleno de complicidad y comprensión. Mientras tanto, en otra sala, el director y Diego discutían cómo manejar a Arturo Álvarez para evitar que hiciera público el escándalo. Si presenta una queja, tendremos un problema serio, decía Diego, masajeándose las sienes. La reputación está en juego. Lo sé, asintió el director. ¿Pero qué podemos hacer? Los medicamentos desaparecieron y él cree que no controlamos nada. ¿Y si la clínica le compra otra tanda?, propuso Diego. Es mucho dinero. No tenemos una partida para eso y su seguro no cubre tratamientos experimentales tan costosos. Pero podríamos usar el fondo de emergencia para calmarlo y evitar la crisis. El director lo pensó un momento. Puede ser, pero necesitaremos una carta de compromiso de que no nos demandará ni hará escándalo. Sí, podríamos ofrecerle eso como trato. Aunque no sé si luego nos traicionará igual. Es posible, pero hay que intentarlo. Así, decidieron negociar con Arturo. Él estaba en su habitación VIP, exigiendo comida de restaurante, enfermera personal las 24 horas, etc. Cuando entraron, los recibió con cara de pocos amigos. ¿Entonces? ¿Ya encontraron mis medicamentos? Aún no, respondió con cautela el director.
pero estamos investigando intensamente. También queríamos hablar de una posible compensación. ¿Compensación? Alzando una ceja. Sí, parcial o total, añadió Diego. Queremos mantener una buena relación y que su tratamiento no se interrumpa. Eso espero. Rió con sarcasmo. Aquí el caos es tal que hasta roban en habitaciones VIP. Y el perjudicado soy yo. Diego asintió con cortesía, disimulando su incomodidad. Lamentamos mucho lo ocurrido. Estamos dispuestos a colaborar. Solo querríamos asegurarnos de que usted no difunda información negativa sobre la clínica. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Tengo todo el derecho. Lo comprendemos, se adelantó Diego. Pero deseamos resolver esto de forma pacífica. Usted recibirá los medicamentos nuevos, nosotros asumiremos los gastos y usted nos da su palabra de que no presentará quejas formales. Arturo soltó un resoplido, cruzó los brazos y pensó un momento. Supongamos que me consiguen los medicamentos. Pero son carísimos y los necesito ya, no cuando les parezca. Sabemos que urge, afirmó el director. Tenemos contactos y podríamos conseguirlos en 1 o 2 días. Me parecerá bien si también me compensan el daño moral, añadió con dramatismo. Ya me afecta la salud el estrés. Diego tragó saliva, pero mantuvo la calma. Está bien, lleguemos a un acuerdo razonable. ¿Razonable? Rió Arturo. Firmaremos algo. Pero que no se les caiga el trato. La clínica se enfrentaba a un golpe económico, pero había esperanza de evitar un escándalo público. Mientras tanto, el capitán Lorenzo recorría la clínica hablando con el personal. Ya tenía claro que Bárbara había sido víctima de una trampa, pero quién y por qué seguía siendo un misterio. Los testimonios eran contradictorios, algunos decían haber visto a alguien sospechoso, otros no recordaban nada. Cualquiera podía tener acceso al vestuario si sabía dónde estaban las ganzúas o llaves maestras. Horas más tarde se confirmó que el sujeto enmascarado no fue captado claramente por otras cámaras. En una de las grabaciones apenas se veía, de manera fugaz, cómo aquella persona se alejaba hacia el montacargas de servicio. Esa zona estaba temporalmente sin vigilancia debido a unas obras, ahí se perdía la pista. Está muy bien organizado, dictaminó el capitán. Claramente es alguien del personal o alguien que conoce bien a uno. Quedaba tomar otras medidas. La policía solicitó la lista de empleados que trabajaron en el turno de la mañana. A todos se les pidió una declaración por escrito. Bárbara fue puesta en libertad por el momento, aunque se le advirtió que podría ser convocada para futuras diligencias. El alivio se mezclaba con la inquietud. Sí, todos sabían ya que la habían incriminado, pero la persona capaz de algo así seguía allí, cerca. ¿Quién necesitaba robar medicamentos y poner dinero y drogas en su mochila? Después del mediodía, el director del hospital pidió a Bárbara que pasara a su despacho. Ella fue, aún con el rostro cansado, pero tratando de mantener la espalda recta y no mostrar debilidad. Al entrar, Benjamín Benítez le indicó con la mano una silla y le pidió que cerrara la puerta. «Siéntese, Bárbara». Ella obedeció, sin saber qué esperar. «Bárbara», empezó él, soltando un profundo suspiro, «ahora sabemos que usted no fue quien organizó todo esto, pero la situación sigue siendo muy delicada. Hemos recibido varias quejas de pacientes sobre su comportamiento». ¿Quejas? Bárbara se quedó sin aliento. ¿De qué pacientes? Usted sabe que aquí atendemos a personas de alto nivel económico, muy exigentes con el servicio. Últimamente han aparecido comentarios en el libro de reclamaciones alegando que usted fue grosera o que no mantenía la limpieza adecuada en las habitaciones. No sé qué tan veraces sean, pero... «Eso es mentira», exclamó ella, con el corazón acelerado. «Siempre trato con respeto a los pacientes, jamás les he faltado». El director se encogió de hombros, dudando. «Puede que sea presión, sí. Pero entienda,
somos una clínica de élite y estos escándalos nos perjudican. La administración debe decidir si suspenderla temporalmente o mantenerla en el cargo con el riesgo de que Arturo Álvarez reactive las acusaciones. Bárbara se mordió los labios, conteniendo las lágrimas. ¿Quiere decir que me van a despedir? No, no. No estamos hablando de despido aún, respondió suavizando el tono. Pero temo que debemos suspenderla temporalmente mientras dure la investigación interna. No puedo correr el riesgo. Pero necesito el sueldo. Tengo que ayudar a mi madre, murmuró ella con voz débil. Lo comprendo, y créame que no es una decisión definitiva. Espero que en 1 o 2 semanas todo se aclare, encontremos al culpable y usted vuelva con su reputación intacta. Bárbara bajó la mirada, una lágrima rodó por su mejilla. Se sentía traicionada y humillada. Sabía que el director no deseaba despedirla, pero estaba presionado. ¿Cómo es posible?, susurró. Me incriminan y la que paga soy yo. Bárbara, entienda que trato de protegerla. Pero si no actuamos, Álvarez nos hundirá con denuncias públicas. Está bien, exhaló al fin. Si no hay otra opción. El director le entregó varios documentos para firmar su suspensión temporal durante la investigación. Recibiría parte de su sueldo, pero no la totalidad. Con las manos temblorosas, Bárbara firmó. No tenía alternativa. Al salir del despacho, sentía que su vida se desmoronaba. Tenía que pagar el alquiler, los gastos de la hospitalización de su madre, incluso parcialmente, era mucho. Y ahora, tendría menos dinero. Y todo, siendo inocente. Bernardo la encontró en el vestuario, llorando mientras metía su uniforme en una bolsa. ¿Qué pasó, Bárbara?, preguntó al verla así. Me suspendieron, respondió ella. Dicen que es temporal, pero ¿cómo voy a vivir sin sueldo? Bernardo murmuró una maldición en voz baja. Claro, es Arturo Álvarez presionando otra vez. Mira, no sé cómo ayudarte en cuanto al trabajo, pero tengo una idea. ¿Cuál?, preguntó ella, intentando serenarse. Tengo una conocida. Antes trabajaba en la policía. Ahora es detective privada. Si quieres, puedo pedirle que investigue tu caso, que busque pistas. Tal vez ayude. ¿Una detective? ¿No será muy caro? Intentaré hablar con ella. Me debe un favor. Quizás pueda darte consejos o guiarte. Bárbara dudó unos segundos y luego asintió. Gracias, Bernardo. Ya no sé a dónde correr ni qué hacer. Si puede ayudarme a demostrar mi inocencia, le estaré eternamente agradecida. Así comenzó a formarse en la mente de la joven auxiliar una nueva línea de defensa. Si la policía y la seguridad interna no avanzaban, tal vez una profesional externa encontrara la pista que necesitaban. Solo le quedaba esperar y creer que esta pesadilla terminaría. Recogió sus cosas y salió de la clínica en un silencio desesperado. Su jornada había acabado antes de tiempo. Ahora debía quedarse en casa, esperar el resultado de la investigación. Tenía el alma hecha pedazos. Esa noche, Bárbara estaba sentada en su pequeño apartamento de una sola habitación en las afueras. Pagaba un alquiler razonable. Era modesto pero acogedor, con pocos muebles, todo muy ordenado. Para ella, el orden era su forma de sostenerse cuando el caos reinaba por dentro. Llamó a su madre. Esta vez respondió. Una voz cansada se oía entre interferencias. Hija, ¿cómo estás? Perdona que no respondiera antes, estaba en una prueba médica. Todo bien, mamá. No te preocupes, intentó sonar alegre, pero la voz le tembló. ¿Y tú cómo te sientes? Más o menos. Dicen que necesitaré otro procedimiento. Pero espero que me den el alta pronto. ¿Y tú? ¿Por qué suenas triste? Nada, problemas en el trabajo. Puede que me suspendan, pero es temporal.
No quería cargarla con más preocupaciones. No te preocupes, todo se va a arreglar, la animó su madre. Tú eres fuerte. Gracias, mamá. Tú también cuídate. Iré a verte el fin de semana si puedo. Te espero, hija. Después de colgar, Bárbara se quedó sentada en silencio. Su mochila estaba en la mesa, ya sin el dinero ni las drogas, todo había sido incautado. Suspiró, recordando cómo la había llevado inocentemente el día anterior, sin imaginar el infierno que le esperaba. De pronto, sonó el timbre. Bárbara se sobresaltó, luego se levantó y fue con cautela a la puerta. ¿Quién es? Soy yo, Bernardo. Dijo una voz apagada del otro lado. El corazón de Bárbara dio un vuelco. No esperaba verlo allí, pero abrió sin dudar. Bernardo estaba en el umbral con una bolsa de víveres y una sonrisa tímida. Hola. Perdona por venir sin avisar. Pensé que no tendrías ánimo de cocinar, así que traje algo para la cena. Bárbara sintió una calidez inesperada. Se hizo a un lado para dejarlo pasar. Gracias. No me lo esperaba. No quería que pasaras esta noche sola, dijo, dejando la bolsa en la cocina. Además, tengo noticias. ¿Noticias? Bárbara alzó las cejas. Sí. Llamé a mi amiga. Se llama Elena. Aceptó verte mañana. Quiere hablar contigo y quizás darte alguna pista sobre la investigación. ¿De verdad? Los ojos de Bárbara brillaron de gratitud. Eso es increíble, Bernardo. No sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo, sonrió él. Mejor preparemos algo de comer y después hablamos de cómo seguir. Por primera vez en todo el día, Bárbara sintió algo de esperanza. Juntos cocinaron, saltearon pollo, picaron verduras para la ensalada. Fue un momento algo torpe, nunca habían pasado tiempo juntos fuera de la clínica. Se cruzaban en el comedor, se saludaban con sonrisas. Nada más. Ahora, mientras Bernardo la ayudaba, Bárbara notaba su amabilidad, su ternura detrás de la sonrisa tímida. En la mesa hablaron en voz baja, como temiendo romper aquella intimidad nueva. Bernardo contó cómo había llegado a trabajar allí, se graduó en una escuela técnica, necesitaba dinero para ayudar a su familia, su padre enfermo, su hermana menor y entró como enfermero. Con el tiempo, se adaptó al ritmo del hospital. No era fácil, pero era estable. Y ahora esta situación, dijo apartando su plato. Un desastre, ¿no? Sí, suspiró Bárbara. Pero gracias por estar aquí. Hubo un silencio denso, pero lleno de apoyo mutuo. Entonces Bárbara cambió de tema. ¿Por qué crees que me eligieron a mí para incriminarme? Bernardo frunció el ceño, pensativo. Quizá porque justo estabas en la habitación VIP antes de que desaparecieran los medicamentos. Necesitaban un culpable visible. ¿Y por qué no una enfermera? Álvarez la conoce mejor. A una enfermera es más difícil vincularla con drogas o dinero. Tienen más responsabilidades, registros. A ti podían señalar fácilmente. Bárbara asintió. Esa lógica le dolía. Siguieron hablando unos 10 minutos, analizando cómo prepararse para ver a Elena y qué preguntas hacerle. La cocina estaba cálida, con vapor saliendo de una olla, mientras anochecía tras la ventana. A las 11, Bernardo se levantó, se puso la chaqueta y fue hacia la puerta. Bárbara lo acompañó. Gracias otra vez, por la cena y por todo, dijo ella, bajando la mirada. Él sonrió y le tocó la mano suavemente. Ánimo, ¿sí? Mañana te llamo para decirte dónde vernos con Elena. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Bárbara cerró la puerta, suspiró y sintió una mezcla extraña de miedo por el futuro y una pequeña chispa de esperanza, nacida del gesto de Bernardo. Tal vez este calvario no solo la llevaría a la verdad, sino también a algo más personal.
Ordenó un poco la cocina, apagó las luces, se metió bajo la manta y trató de dormir. Pero las imágenes del enmascarado revolviendo su mochila la perseguían. Pensaba en cuánto costaría todo esto a la clínica. Temía que finalmente decidieran despedirla. No fue sino hasta la madrugada que el sueño venció su mente agotada. Al día siguiente, Bárbara se despertó ya cerca del mediodía. No tenía que ir a trabajar, ya que estaba suspendida. Un vacío inquietante le apretaba el alma. Desayunó con una taza de café y los restos de la cena de la noche anterior, luego se sentó a revisar los mensajes en su teléfono. Resultó que sus colegas le habían escrito, algunos expresaban apoyo, otros querían saber detalles y algunos solo por curiosidad. De repente, sonó el teléfono. Era Bernardo. Hola, Bárbara. ¿Cómo estás? Hola. Bien, más o menos. ¿Y tú? Ya trabajé el turno de la mañana y ahora voy con Elena. Ella está dispuesta a encontrarse contigo a las 3 de la tarde en una cafetería. ¿Te va bien? Sí, claro, puedo ir. Perfecto. Te paso a buscar en el coche a eso de las 2:30. Bien, gracias. Al colgar, Bárbara sintió nerviosismo. Hoy pasaría algo, una oportunidad para saber más. Escogió ropa sencilla, jeans y suéter, se peinó una coleta para verse ordenada y salió a la entrada del edificio poco antes de las 3. Bernardo llegó en un viejo sedán plateado, bajó la ventana y le sonrió. Hola. Sube, vamos. Bárbara subió al asiento delantero. Bernardo olía a colonia barata y un poco a tabaco. Sabía que había intentado dejar de fumar, pero aparentemente a veces caía en la tentación. Gracias por ayudarme, le dijo cuando arrancaron. No hay de qué. Al fin y al cabo, estás metida en este lío por culpa de ese idiota que, no terminó la frase, de ese criminal. ¿Y cómo está el ambiente hoy en la clínica? Pues, Arturo Álvarez volvió a quejarse de que no encuentran su medicamento. Se rumorea que la clínica ya está encargando otro lote y que lo van a pagar. La dirección está nerviosa, pero por lo demás todo tranquilo. Bárbara sabía que esa tranquilidad podía romperse en cualquier momento si salían a la luz nuevos detalles. En el camino hablaron poco, ambos inmersos en sus pensamientos. 20 minutos después llegaron a una pequeña cafetería acogedora. Dentro había espacio, tonos claros en la decoración, varias mesas cerca de las ventanas. En una de ellas estaba sentada una mujer de unos 35 años, con un traje pantalón azul marino, corte de pelo corto y una mirada atenta de ojos marrones. Al ver a Bernardo, levantó la mano saludando. Hola, Elena, dijo Bernardo al acercarse. Hola, respondió ella con una ligera sonrisa y un asentimiento de cabeza. ¿Bárbara? Supongo que eres tú. Sí. Encantada, respondió Bárbara tendiéndole la mano. Se sentaron y todos pidieron café. Elena entrecerró los ojos por un momento, observando a Bárbara. Bernardo me contó un resumen de la situación, pero quiero escucharlo de ti. ¿Me cuentas? Bárbara relató la historia, medicamentos desaparecidos de un paciente VIP, la acusación contra ella, la mochila con dinero y drogas, luego el video donde se veía a un desconocido con máscara. Elena escuchaba con atención, con el mentón apoyado en la mano. Hizo algunas preguntas concretas, ¿dónde estaba el vestuario? ¿Cómo era el paquete con el dinero? ¿Dónde exactamente estaban las drogas? Entiendo, dijo finalmente, bebiendo un sorbo de café. Tengo varias hipótesis. Primera, alguien está robando medicamentos caros para venderlos ilegalmente y para desviar la sospecha, se lo cargan a la primera víctima disponible, tú, Bárbara. Tiene sentido escoger a una auxiliar, tiene acceso y puede entrar a las habitaciones sin llamar la atención. Sí, eso pensamos nosotros, asintió Bárbara. Pero también me intriga por qué te dejaron esas fotos con tu ex. ¿Querían confundirte o señalar una conexión?
Quizá tu ex esté vinculado al tráfico y alguien quiera desviar la investigación. No lo sé. Terminamos mal, pero nunca estuvo metido con drogas, aunque sí tenía deudas. Elena asintió. ¿Crees que él o sus amigos podrían querer vengarse? ¿Por qué? Hace mucho que terminamos. A menos que, Bárbara dudó un segundo. Tal vez guarda rencor. Pero no creo. Segunda hipótesis, alguien quiere destruir tu vida para favorecer a otra persona, tal vez para liberar tu puesto o desacreditar al director de la clínica. Ahí habría que investigar más, intervino Bernardo. ¿Pero cómo saber quién? Primero, saber quién tenía acceso al vestuario y conocía la ubicación de las cámaras. También, revisar quién tuvo acceso reciente a los medicamentos desaparecidos, respondió Elena. La policía lo investigará, pero tienen burocracia. Yo puedo moverme más rápido. ¿Y cómo podemos ayudarte?, preguntó Bárbara, esperanzada. Necesito los contactos de todos los que trabajan en tu turno, de mañana a mediodía. También información sobre los medicamentos, dónde se guardaban, quién firmaba las entregas. Y quiero ver el video más detenidamente. Creo que puedo conseguirte la grabación, dijo Bernardo. Tengo un amigo en seguridad que puede ayudar. Perfecto. Elena sonrió satisfecha. Tal vez vea algo que los demás pasaron por alto. Bárbara sintió una chispa de esperanza. Esta mujer lucía profesional y segura. No era policía, pero parecía saber dónde tirar de los hilos. Gracias por aceptar ayudarme, dijo sinceramente Bárbara. Pero temo no tener dinero para pagar tus honorarios. No te preocupes, Elena agitó la mano. Cobro por mi trabajo, pero como Bernardo es mi viejo amigo, haré un descuento. Además, si tengo suerte, podré sacar información que me sea útil. Digamos que tengo mis propios acuerdos con ciertas personas. Bárbara frunció ligeramente el ceño sin entender del todo, pero no quiso preguntar. Lo importante era que ella aceptaba ayudar. ¿Y cuál es el plan?, preguntó Bernardo. El plan es el siguiente, dijo Elena, dejando la taza y entrando en modo profesional. Hoy reviso la grabación que me consigas, Bernardo. Mañana intentaré entrar en la clínica haciéndome pasar por paciente o visitante. Bárbara, me haces una lista de personas con quienes tenías trato frecuente, especialmente si había algún conflicto, aunque fuera menor. Vale, asintió Bárbara abriendo su teléfono para tomar notas. Luego intentaré averiguar qué tipo de medicamentos desaparecieron del paciente, continuó Elena. Si son tan costosos, existe la posibilidad de que haya sido un robo por encargo, donde puedan vender los medicamentos por mucho dinero. Tiene sentido, asintió Bárbara. Es un medicamento importado único, hasta donde sé. Se lo recetó el profesor Borrego. Con más razón. Los ojos de Elena brillaron. Entonces, busquemos quién podría tener acceso al mercado negro de fármacos. Terminó su café y se levantó de la mesa, dando a entender que la reunión había terminado. Intercambió números con Bárbara y acordaron que Bernardo le enviaría la grabación. Todo fue rápido, claro y profesional. Cuando Elena se fue, Bárbara miró a Bernardo con una ligera confusión. Se ve muy profesional. Sí, confirmó él. Espero que todo salga bien. Así comenzó una nueva etapa en la lucha de Bárbara por demostrar su inocencia. Mientras regresaba a casa, sentía que al menos contaba con una aliada en Elena, lo cual le daba algo de esperanza. Mientras tanto, en la clínica, donde el día transcurría con aparente normalidad, aún flotaba un ambiente de inquietud. El director del hospital ya había discutido con la gerencia la posibilidad de adquirir los medicamentos costosos del fondo de reserva. En esencia, esa decisión implicaba asumir pérdidas, pero evitaba, al menos temporalmente, un escándalo público. No era seguro que Arturo Álvarez no causara problemas después, pero era mejor eso que una catástrofe reputacional inmediata.
La policía también seguía recorriendo los pasillos y hablando con el personal. Algunos estaban nerviosos por si las sospechas caían sobre ellos y se comportaban con tensión. Los más activos comenzaron a susurrar teorías sobre quién podría haber sido la persona enmascarada. Por la tarde, Bernardo, tras hablar con un conocido del área de seguridad, consiguió una copia del fragmento de video necesario y envió el archivo a Elena. Ella respondió: «Perfecto, empezamos mañana». La noche pasó relativamente tranquila. Por la mañana, Elena se puso ropa elegante pero discreta, se cambió un poco el peinado para parecer una visitante cualquiera y fue a la clínica. En la recepción dijo que quería consultar sobre servicios privados para un familiar y la dejaron entrar. Luego comenzó a caminar por los pasillos, deteniéndose de vez en cuando en los mostradores y haciendo preguntas sobre precios de procedimientos. Nadie sospechaba que esa mujer estaba observando cada detalle: la ubicación de las cámaras, los pasillos, los ascensores, las escaleras, incluso los extintores. Más tarde entabló conversación con una enfermera, presentándose como una potencial paciente interesada en hacerse un chequeo completo. Preguntó por las habitaciones VIP, los médicos, las condiciones. La enfermera le respondió sin sospechar que formaba parte de una investigación. Elena averiguó cómo estaba organizado el sistema de distribución de medicamentos. Cuando logró interceptar al director del hospital en un pasillo, le sonrió y pidió una consulta. Él, educadamente, dijo estar ocupado, pero ella desvió hábilmente la conversación. «Disculpe, ¿usted es el director? Me llamo Esmeralda López. Estoy pensando en internar aquí a mi padre para una evaluación, pero quiero estar segura, ¿aquí es todo seguro? Escuché rumores sobre una desaparición de medicamentos». El director frunció el ceño. ¿De dónde lo oyó? Esos son rumores falsos. Ya resolvimos todo. Esta clínica es uno de los mejores centros de la ciudad. Oh, claro, le creo, sonrió Elena, aparentando tranquilidad. Es que ya sabe, a veces los periódicos inventan cosas. Entienda que tenemos un nivel altísimo de seguridad. Lo que ocurrió fue un caso aislado y ya se tomaron medidas, respondió con frialdad. Disculpe, tengo prisa. Se fue, mientras Elena se quedaba con la impresión de que la dirección no quería que se supiera nada. En el primer piso, cerca del cuarto de seguridad, vio a Bernardo, quien con la mirada le indicó que todo estaba bien y pasó de largo para no levantar sospechas. Elena logró escuchar algunos fragmentos de conversaciones entre el personal. ¿Crees que fue la enfermera Eugenia? No, ella es muy callada. ¿Y si fue el nuevo camillero? Oí que tiene problemas de deudas. Y así sucesivamente. Los chismes no daban certezas, pero confirmaban que había desconfianza en el ambiente. Después de un par de horas recabando datos, la investigadora se fue. Ese mismo día llamó a Bárbara. Hola. Tengo algunas pistas sobre personas con las que me gustaría hablar. Hay una camillera con un hijo muy enfermo. Dicen que está endeudada. Teóricamente podría haber robado. También hay un enfermero que ha cambiado de trabajo varias veces. Y tu administrador, Diego, tiene fama de intrigante. Se rumorea que tiene conexiones con farmacéuticas. ¿Diego? Se sorprendió Bárbara. Siempre ha sido amable y educado. Parece que es buen diplomático, rió Elena. Pero no digo que haya sido él. Solo lo voy a investigar. Bárbara sentía que la detective avanzaba rápido. A ella no le quedaba más que esperar y tener esperanza. Mientras tanto, el día se deslizaba hacia la noche. Sentada en su apartamento, Bárbara estaba al borde de la desesperación, el dinero se agotaba y las llamadas de su madre eran cada vez más preocupantes. Su salud no mejoraba, se necesitaban nuevos análisis, lo que implicaba más gastos. Esa noche, Bárbara tuvo una pesadilla. Caminaba por el pasillo de la clínica y una persona enmascarada la seguía. Luego esa persona se convertía en Daniel, su exmarido,
que reía con un oso de peluche con una pata arrancada en la mano. Se despertó empapada en sudor. Por la mañana, Bárbara llamó a Elena. «Oye, me susurraron algo. Que tu exmarido estuvo en la ciudad hace un par de meses. Puede que tenga conexiones con alguien del personal de la clínica. No quiero revelar mis fuentes, pero me preocupa». «Mierda», murmuró Bárbara. «Yo no sé nada de él». «Sí, pero hay que averiguarlo. ¿Recuerdas si Daniel tenía algún amigo en el área médica?». Bárbara pensó. Tenía un amigo, Federico, que era paramédico. Pero no sé dónde está ahora. «Algo es algo», respondió la investigadora. «Trataré de localizar a ese Federico. Si hicieron algo juntos, puede ser una pista importante». A Bárbara no le quedaba otra que suspirar y asentir. Cuanto más avanzaban, más cosas extrañas salían a la luz. ¿De verdad su exmarido estaba involucrado? Pasaban los días. La policía declaró oficialmente que aún no encontraban al culpable. Arturo Álvarez seguía presionando a la clínica y ésta finalmente encargó una nueva partida de medicamentos por su cuenta. Bárbara no fue llamada a declarar, pero tampoco la reincorporaron. La situación seguía en el aire, pero en el fondo de su alma, gracias a Elena, brillaba una chispa de esperanza. Una vez, la detective citó a Bárbara en su oficina. Era un pequeño despacho en un centro de negocios, con carpetas colgadas en la pared, un portátil sobre el escritorio y una pila de papeles. También había una pequeña caja fuerte. Elena le pidió a Bárbara datos adicionales, información familiar, contactos en común con su ex, todo lo que pudiera ser útil. «Perdona si te hago preguntas incómodas», dijo Elena al ver lo difícil que era para Bárbara recordar el pasado, «pero todo esto puede ser importante». «Lo entiendo», respondió ella en voz baja. «Solo que me duele volver a esa historia». Cuando Bárbara salió de la oficina, casi chocó de frente con Diego, el administrador de la clínica, que, para su sorpresa, justo subía al mismo piso. La reconoció al instante. «Oh, hola Bárbara. ¿Qué haces aquí?». Ella se desconcertó. «Tenía unos asuntos». «¿Y usted?». «También asuntos», dijo secamente, echando una mirada a la puerta de donde ella salía. «Perdona, tengo prisa». Y se fue rápido, dejando a Bárbara confundida. ¿Qué hacía Diego en el mismo edificio donde estaba la oficina de Elena? ¿Casualidad o...? Bárbara llamó de inmediato a la detective y le preguntó. Elena se sorprendió. ¿Diego ahí? ¡Qué raro! Aunque puede ser casualidad. Hay muchas empresas en ese edificio. Voy a revisar si tiene relación con alguna. La idea de que el administrador actuara a sus espaldas no dejaba tranquila a Bárbara. Recordó que a veces Diego era seco con ella. Además, algunos colegas decían que tenía contactos turbios. Pero quizás solo fueran rumores. Llegó un nuevo día con una sorpresa. Su exmarido Daniel apareció en su casa. Fue por la mañana, justo cuando Bárbara iba a desayunar. Llamaron a la puerta, y allí estaba él, un poco más envejecido, pero reconocible, rostro demacrado, pelo largo, mirada tensa. «¿Tú?», exclamó Bárbara, aferrándose a la puerta. «Hola», Daniel metió las manos en los bolsillos, incómodo. «¿Puedo pasar?». «¿Para qué?», preguntó Bárbara con desconfianza, sintiendo un escalofrío en la espalda. «Necesito hablar contigo. Supe que tienes problemas». «Yo no tengo nada que ver, lo juro». Bárbara estaba tan en shock que simplemente dio un paso atrás y lo dejó entrar. Daniel fue a la cocina, observó todo como si regresara al lugar donde alguna vez vivió. «Sigue siendo acogedor aquí», dijo, intentando sonreír. «¿Podemos no hablar de lo acogedor?». Ella cerró de golpe la puerta. «¿Qué haces aquí? Oí que te habías ido de la ciudad». «Sí, me fui, pero volví hace un par de meses. Tenía asuntos pendientes».
Después escuché que estabas metida en un lío con drogas. Yo no me metí en nada. Le cortó indignada. Me tendieron una trampa. Lo sé. Levantó la mano en gesto conciliador. Quiero ayudarte, si puedo. ¿Y por qué ahora? Hace años que no hablas conmigo. Su voz se quebró de rabia. Desapareciste, me dejaste con deudas. Me las arreglé sola. ¿Y ahora vienes a ayudar? Daniel suspiró y se sentó en un taburete. Sé que te fallé. De verdad lo sé. Pero te juro que no tengo nada que ver con lo del dinero y las drogas en tu mochila. Entonces, ¿por qué había una foto nuestra allí? Soltó Bárbara. Daniel frunció el ceño. ¿Qué foto? Una donde estamos juntos, en las estanterías de libros. ¿Recuerdas? La metieron en la mochila. Parecía genuinamente sorprendido. Tal vez querían que pensaras que fui yo. Bárbara lo observó durante un minuto, parecía realmente confundido, o lo fingía bien. Está bien, dijo con seriedad. ¿Y por qué viniste? Escuché que desaparecieron medicamentos muy caros y que te acusaban de robarlos. Conozco a alguien que podría averiguar si esos medicamentos se están vendiendo en el mercado negro. ¿Un conocido? Bárbara se puso en guardia de inmediato. ¿Tú no estuviste alguna vez metido con gente delictiva? Daniel se estremeció. Sí, lo estuve, pero ahora me mantengo alejado, aunque aún tengo algunos contactos. Si quiero, puedo hacer averiguaciones. Tal vez así descubras quién está detrás de todo esto. ¿Y qué ganas tú con eso? Preguntó ella con sospecha. Tal vez solo quiero redimirme. Sonrió con amargura. Sabes que no somos completos desconocidos. Bárbara dudó por un momento, luego dijo en voz baja. Está bien, si de verdad puedes ayudar, hazlo. Pero no creas que confío en ti al 100%. Lo entiendo, asintió Daniel. Me pondré en contacto con algunas personas, averiguaré si han intentado vender ese tipo de medicamentos en la ciudad y, si descubro algo, te aviso. Bien. Él se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró y añadió en voz baja. Bárbara, lamento que todo haya terminado así entre nosotros. Ella no respondió, cerró la puerta tras él y se quedó unos minutos apoyada contra el marco, intentando entender qué acababa de pasar, ¿había venido realmente a ayudar o solo a espiar? Pero ya que ofrecía ayuda, ¿por qué no aprovecharla? En ese momento, Bárbara llamó a Elena y le contó sobre la visita de Daniel. La investigadora pareció sorprendida, pero dijo: bueno, interesante. Si realmente va a rebuscar entre sus viejos contactos, puede que consiga algo importante. Pero ten cuidado, Bárbara. Podría estar jugando a dos bandas. Así, Bárbara encontró otro hilo paralelo que podría llevar a la verdad. No sabía cuál la conduciría a la solución, pero se aferraba a todo. Al tercer día, llegó una noticia: Arturo Álvarez recibió los nuevos medicamentos, pagados por la clínica, y decidió no presentar una queja ante el Ministerio de Salud. La dirección respiró aliviada, pero el director sabía que el problema real no se había resuelto, el ladrón seguía allí, y la confianza del personal en la administración estaba dañada. Bárbara esperaba con impaciencia noticias de Elena. Esta la llamó cerca del atardecer. Hola. Tengo algo, hablé con algunos empleados. Descubrí que poco antes del robo apareció un nuevo empleado en contabilidad. Se llama Fernando y suele estar en contacto con Diego. Me dijeron que almuerzan juntos, que hablan en secreto. No se descarta que la contabilidad esté relacionada con las operaciones financieras. Puede que ellos organizaran el robo. ¿Crees que Diego y Fernando me incriminaron? Se sorprendió Bárbara. No puedo afirmarlo con certeza, pero sospecho que desde la contabilidad se puede encubrir la venta de medicamentos o incluso hacer pagos sospechosos. Le pediré a Bernardo que investigue más sobre ellos. De acuerdo,
Bárbara escuchaba atentamente, sin perder detalle. Además, vino mi exmarido. Me ofreció ayuda. Interesante. Tal vez logre averiguar quién está detrás de la venta. Al día siguiente, Bernardo llamó a Bárbara y le dijo que había averiguado algo entre el personal. El tal Fernando era una figura misteriosa, hablaba poco de sí mismo. Apareció unas 2 semanas antes del incidente. Cuando le preguntaban dónde había trabajado antes, respondía con evasivas. Diego una vez comentó que había contratado a un excelente especialista para ayudar con los números. ¿Y si todo esto es solo una coincidencia? Dijo Bernardo con cautela. Pero es extraño, ¿no? Decidieron que Elena investigaría más sobre Fernando, dónde vivía, dónde había trabajado, mientras Bernardo sondearía discretamente entre sus colegas. Bárbara, aunque no estaba trabajando, le pidió que escuchara con atención cualquier conversación de Diego. Pasó otro día. Bárbara, en casa, casi se ahogaba en la ansiedad. Finalmente, por la tarde, sonó el timbre. Era Bernardo. Hola. Sonrió con cansancio. Tengo noticias. Elena descubrió que Fernando fue condenado anteriormente por falsificación de documentos, aunque en otra provincia. Parece que cambió de apellido y ahora está intentando pasar desapercibido. ¿Qué? Bárbara abrió los ojos. ¿Y un tipo así trabaja en nuestra clínica? Parece que se presentó con otro nombre o sobornó a alguien. En fin, hay motivos para sospechar que está involucrado. Bárbara escuchaba con el corazón encogido. Si Fernando era un estafador, perfectamente podía haber organizado el robo. Pero, ¿cómo probarlo? Elena dijo que contactará con sus conocidos en la policía y les informará de que Fernando podría estar en busca y captura. Tal vez lo detengan, y todo se aclare, añadió Bernardo. Si es así, eso me salvaría, dijo Bárbara con tímida esperanza. Eso espero, Bernardo sonrió. Por cierto, ¿has cenado? No, no tengo hambre. ¿Vamos al supermercado a comprar algo? Te ayudo a cocinar. Bárbara asintió, y pronto estuvieron en un ambiente más relajado, comprando comida, hablando de cosas cotidianas, alejándose un poco de la pesadilla. Por la noche vieron una vieja película juntos, y Bárbara sintió por un momento que todo estaba mejorando. Dentro de ella crecía la gratitud hacia Bernardo, y algo más. A la mañana siguiente, Bárbara recibió una llamada de Daniel. Sonaba agitado. Escucha, estuve preguntando. Dicen que hay un lote de medicamentos caros que van a transportar a otra ciudad. Me dieron fecha y lugar de encuentro. Tal vez sean los que te robaron. ¿En serio? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bárbara casi saltó. Esta noche, en un almacén abandonado en las afueras. Pero es una zona peligrosa, llena de delincuentes. ¿Y qué hacemos? La voz de Bárbara temblaba. Hay que avisar a la policía. Espera. Si avisas así no más, podrían escapar y hasta sospechar de ti. Déjame ir a investigar primero. Tengo miedo. Susurró ella. Por ti, por mí. Todo saldrá bien, respondió él, aunque se notaba inseguro. Te llamo si descubro algo. Tras colgar, Bárbara comprendió que estaba en el centro de una tormenta. Si Daniel descubría la operación, los verdaderos culpables saldrían a la luz y ella quedaría absuelta, pero el riesgo era alto. Llamó de inmediato a Elena, quien le dijo: si tu ex de verdad quiere ir, que lo haga. Yo avisaré a un agente de la policía. Quizás monten una emboscada. Bárbara se sintió agradecida de que Elena no rechazara la ayuda de Daniel, sino que supiera aprovechar cada oportunidad. Su corazón latía con fuerza. ¿Sería hoy el día en que todo se resolviera? El día transcurrió en una angustiosa espera. Por la tarde, Bárbara no podía estarse quieta. Elena la llamó para decirle que la policía iría a esa zona abandonada,
pero no sabían si llegarían a tiempo. Bernardo, al enterarse, se preocupó y le ofreció ir con ella para que no estuviera sola. Dan, susurró Bárbara por teléfono, sin ocultar su ansiedad. Él aceptó y llegó cerca de las 8 con una tarta dulce. Logró convencerla de comer algo. Tranquila, le dijo con suavidad. La policía lo sabe, Elena también, y Daniel no es tonto. Pero podría pasarle algo malo, suspiró. No quiero que muera. Te entiendo. Cerca de las 10 de la noche, el teléfono de Bárbara vibró. Era Elena. Sí, Elena. ¿Qué pasa? Se quedó inmóvil, escuchando. Del otro lado, la investigadora hablaba agitada, casi gritando. Se oían sirenas, autos, voces policiales. Bárbara, estamos en el lugar con la policía. Unos sujetos trajeron unas cajas. Detuvimos a 2, pero Fernando no está. Maldita sí. Uno de los autos se escapa. Gritos, alarmas, la señal se volvió inestable. Bárbara miró a Bernardo, confundida. Parece que atraparon a algunos, pero uno escapó. Pocos minutos después, Elena volvió a llamar. Los muy desgraciados se escaparon, pero parte del cargamento fue incautado. Entre las cajas estaba justo el medicamento robado a Arturo Álvarez. Entonces, soy inocente, susurró Bárbara, aliviada. Eso ya está claro, confirmó Elena. La policía está movilizando refuerzos para interceptar el auto. Los delincuentes tenían información interna. Aún no sabemos quién fue, pero está dentro de la clínica. ¿Y Daniel? Bárbara apretó el teléfono. Tu ex. Lo vi por aquí. Creo que corrió tras el coche. No sé más. Te aviso si sé algo. La línea se cortó. Bernardo y Bárbara se miraron con asombro. El medicamento robado había aparecido, al menos parte. Pronto atraparían al resto. Ella sería reivindicada. Pero el miedo por Daniel persistía. Una hora después, él llamó. Respiraba con dificultad. Bárbara, estoy bien. Estoy vivo. El auto se escapó, traté de seguirlo, fue inútil. La policía detuvo a algunos. Todo está saliendo a la luz. Gracias. Dijo ella, aliviada. Cuídate, por favor. Tranquila. Ahora te será más fácil todo. Se oyó un ruido y la llamada se cortó. Ella no sabía qué pensar, pero en su interior agradeció a Daniel. Esa noche durmió con más calma, todo indicaba que no era culpable. A la mañana siguiente, Bárbara despertó con una llamada de Elena. Bueno, puedes respirar tranquila. El robo fue resuelto oficialmente. Ya no hay sospechas sobre ti. Arrestaron a 2 personas. Trabajaban para un proveedor, pero el cabecilla sigue libre. Está dentro de la clínica. Los detenidos tienen miedo y no hablan. ¿Pero mi nombre está limpio? Preguntó Bárbara. Sí, totalmente. El investigador dijo que no tienen ninguna queja contra ti. Exige que te reintegren al trabajo. Bárbara casi saltó de la alegría. Por fin. Llamó al director del hospital. Él la citó. Al llegar, lo vio cabizbajo, avergonzado, pero sonrió. Bárbara, felicidades. Estás oficialmente exonerada. Quiero pedirte disculpas personalmente y en nombre de la dirección por haberte suspendido. Entiende que fue una situación complicada. Lo entiendo, dijo ella en voz baja, aunque sentía aún dolor. ¿Me reincorporarán? Por supuesto. Puedes volver mañana mismo. Y te daremos una compensación por los días no trabajados, como muestra de disculpas. Bárbara apenas pudo contener las lágrimas de felicidad y gratitud. Gracias, señor Benítez. Gracias a ti por no guardar rencor, respondió él. Y gracias por no abandonar la clínica.
Quiero que sigas trabajando con nosotros. Ella salió del despacho sintiendo que, al fin, la pesadilla llegaba a su fin. Ahora solo faltaba descubrir quién era el organizador interno del robo, pero eso ya quedaba en manos de la policía. De pura alegría, Bárbara llamó a Bernardo. Me han reincorporado. Genial. Escuchó una voz alegre al otro lado. Vamos a celebrarlo esta noche. Claro. Sonrió ella. Sin embargo, la alegría se mezclaba con una sombra de inquietud. Si el cómplice interno seguía sin ser descubierto, no corría peligro de que intentara hacerle daño otra vez, a ella o a alguien más. Ese mismo día, ya por la tarde, Bárbara caminaba por el pasillo de la clínica. Había ido a firmar los papeles para su reincorporación y de pronto cruzó la mirada con Diego, el administrador. La observaba con tensión, como si quisiera decir algo, pero guardó silencio. Se le veía cansado, con ojeras marcadas. Al pasar junto a él, Bárbara alcanzó a oír cómo murmuraba al teléfono, sí, lo entiendo. Lo haré. Unas horas más tarde, Bárbara fue interrogada por la policía. Querían saber si había visto a Diego o Fernando haciendo algo sospechoso. Ella respondió con sinceridad que Diego siempre le pareció estricto, pero nada más, y que a Fernando apenas lo conocía. Al salir, recibió un mensaje de Elena: Fernando ha desaparecido. Justo cuando la policía iba a interrogarlo, se dio a la fuga. Parece que se dio cuenta de que lo habían descubierto. El corazón de Bárbara dio un vuelco. Si huyó, era culpable. ¿Y ahora qué? ¿Estaría Diego involucrado también? A la mañana siguiente, toda la clínica hablaba de lo mismo. El contador Fernando no se había presentado a trabajar y no respondía. La policía lo buscaba, pero en su domicilio no lo encontraron. Médicos, enfermeras, todos comentaban que quizás Fernando era el organizador o al menos cómplice, pero que el autor intelectual seguía sin conocerse. Bárbara, ya reincorporada, trataba de centrarse en su trabajo, pero no podía dejar de pensar. Caminando por el pasillo, la detuvo Arturo Álvarez. «Ah, usted otra vez», dijo, ya sin la agresividad de antes. «Escuché que fue absuelta. ¿Y alguien pagará por mi salud arruinada?» Bárbara lo miró a los ojos. «Me alegra que haya recibido los medicamentos. Espero que se recupere pronto». «Y sí, fui absuelta», respondió con cierta dignidad, recordando el dolor de aquellas acusaciones. El paciente resopló y se fue, moviendo la mano como si ya no le importara. Total, la clínica había cubierto todos sus gastos. Por la tarde, cuando Bárbara ya se marchaba, Bernardo la alcanzó. «Escucha, Elena me escribió, encontraron transferencias de Fernando a una cuenta offshore. Es posible que ese dinero sea el producto de la venta de los medicamentos robados». «¿Y lo atraparon?», preguntó Bárbara con ansiedad. «Aún no. La policía lo sigue buscando». «¿Y a Diego también lo investigan?». «Sí. Lo interrogaron, pero lo niega todo. Dice que no sabía nada sobre los antecedentes de Fernando, que lo contrató por recomendación de una agencia». Bárbara frunció el ceño, sintiendo que esto aún no había terminado. Pero lo más importante, estaba de nuevo en su trabajo y libre de sospechas. Lo demás era asunto de la policía y de Elena. Al día siguiente, Bárbara tenía una reunión con Elena y Daniel, quien también quería compartir avances de su investigación. Se encontraron en el mismo café. Elena ya los esperaba hojeando unos documentos. «Tengo novedades», dijo cuando se sentaron. «La policía está casi segura de que Fernando fue uno de los ejecutores principales del robo, pero tenía un protector dentro de la clínica que le daba acceso a documentos, organizaba las entregas y desvió la atención hacia Bárbara». Daniel preguntó curioso. «¿Y quién es ese protector?». «Temo que es Diego, el administrador. Hay pruebas indirectas, llamadas telefónicas, vínculos con proveedores farmacéuticos. Pero aún falta evidencia directa.
¿Y por qué haría algo así?, insistió Bárbara. Dinero, respondió Elena, lacónica. La venta de esos medicamentos en el mercado negro deja enormes ganancias. Parece que Diego usó a Fernando como hombre de paja y te inculpó para quitarse las sospechas de encima. Bárbara se estremeció. ¿Cómo podía ese hombre que le decía con una sonrisa buenos días, Bárbara, haber intentado destruir su vida tan fríamente? Pero si la policía no puede arrestarlo, eso significa que sigue trabajando y podría volver a actuar, comentó Daniel. Sí, por eso hay que tener cuidado, asintió Elena. Tal vez ahora que Fernando huyó, Diego intente esconderse o huir también. ¿Qué propones?, preguntó Bárbara. Eso ya es trabajo de la policía. Están reuniendo pruebas, investigando sus contactos. Yo, por mi parte, siento que cumplí mi tarea al ayudarte a demostrar tu inocencia. Pero si hace falta reunir más evidencias contra Diego, lo intentaremos. Gracias, dijo Bárbara, apretando la mano de la investigadora. Hiciste muchísimo por mí. Para eso estoy, sonrió Elena. La conversación se volvió más distendida. Compartieron algunos detalles y luego se despidieron, acordando mantenerse en contacto. Daniel se despidió diciendo que debía dejar la ciudad por otros asuntos. Bárbara sintió emociones encontradas, gratitud por su ayuda, pero también el dolor de los recuerdos. Entendió que él no buscaba volver con ella. Quizás fue su último encuentro. Bernardo la acompañó hasta su casa. Al despedirse, se detuvieron bajo un farol que los iluminaba con una luz cálida. Bueno, parece que todo va llegando a su fin, dijo él, sonriendo. Me alegra mucho que estés de vuelta. A mí también, respondió Bárbara, sintiendo una oleada de ternura. Gracias. Sin ti y sin Elena no lo habría logrado. Va, solo quería ayudarte, respondió, algo avergonzado. Se quedaron en silencio unos segundos. Sus miradas se encontraron, más cálidas, más cercanas. Bárbara dio un paso hacia él y Bernardo la abrazó con cierta timidez. En ese instante, todas las penas de las últimas semanas quedaron atrás, dejando espacio a algo nuevo y esperanzador. ¿Quieres pasar a tomar un té?, preguntó ella en voz baja, un poco sonrojada, pero sin apartar la mirada. Claro que sí, respondió él con una sonrisa. Entraron juntos, sintiendo que una nueva etapa comenzaba, más tranquila, más luminosa y quizá más feliz. Pasaron algunas semanas. La vida volvía a la normalidad. Bárbara trabajaba, cuidaba de su madre, a quien pronto dieron el alta, y compartía más tiempo con Bernardo. La policía localizó a Fernando cuando intentaba cruzar la frontera con documentos falsos. Fue detenido allí. Bajo presión, confesó que actuaba por orden de un jefe dentro de la clínica y le entregaba el dinero, pero se negó a dar su nombre, probablemente por miedo. Diego seguía trabajando, nervioso, cuidando cada movimiento, incluso contrató un abogado. La policía lo investigaba y se acercaba a las pruebas. Hasta que un día sucedió lo inevitable, arrestaron a Diego en la clínica cuando llegó a trabajar. Los empleados quedaron impactados. Los que vieron cómo se lo llevaban esposado contaban que estaba pálido y le temblaban las manos. Las autoridades encontraron documentos financieros que lo vinculaban con el fraude y, tras interrogar a conocidos de Fernando, quedó claro, Diego era la pieza clave del esquema. Quería enriquecerse con medicamentos caros y eliminar testigos. Bárbara fue la víctima perfecta, estaba presente en el lugar y no tenía respaldo, hasta que Elena y Bernardo intervinieron. Tras el arresto de Diego, la clínica vivió una profunda reestructuración. Se reforzó la seguridad, se controló más el acceso a los medicamentos y se aumentó la vigilancia en vestuarios y pasillos. El director asumió la responsabilidad y la atención a los pacientes se volvió más cercana para evitar cualquier escándalo. Bárbara dejó de ser solo una auxiliar, fue reconocida como una trabajadora ejemplar, leal incluso en la adversidad.
Le ofrecieron ascender a enfermera auxiliar si aceptaba tomar algunos cursos. Para ella, era más que una oportunidad, era la prueba de que había sido reivindicada y respetada. ¿Y qué dices?, le preguntó Bernardo un día en el comedor de la clínica. No sé, sonrió Bárbara. Me gusta mi trabajo. Si puedo crecer, ¿por qué no? Perfecto, exclamó él, feliz. Seré tu fan número 1 cuando te conviertas en enfermera. Gracias. Le tomó la mano sobre la mesa. Así terminó esta historia, que comenzó con una grave acusación que amenazó con destruir la vida de una joven. Hoy, Bárbara construye su futuro con nuevas oportunidades y quizás con un nuevo amor. ¿Y Arturo Álvarez? Siguió su tratamiento, mejoró y fue dado de alta. Antes de irse, lanzó una crítica sarcástica a la administración. Aún así, aquí reina el caos. Pero no presentó quejas, ya que fue bien atendido y tratado con todo lujo. La clínica prefirió no molestarlo y lo despidió con todos los honores. Bárbara lo vio partir en su coche de lujo, sin rencor. Todo había terminado. Meses después, el tribunal declaró culpables a Diego y Fernando por robo agravado de medicamentos y falsificación de documentos. Bárbara fue reconocida oficialmente como víctima y la clínica le pagó una indemnización por daños morales. Pero lo más importante, su nombre fue completamente limpiado y ella misma encontró un nuevo sentido a su vida, tanto profesional como personal, junto a Bernardo. Así concluye este drama con tintes de thriller que comenzó cuando un paciente rico de 40 años acusó a una joven auxiliar de 29 de haber robado medicamentos, sin imaginar la red de intrigas que se escondía detrás. Lo que había en la mochila no era más que la punta del iceberg. Pero la verdad triunfó, y ahora Bárbara avanza paso a paso hacia su futuro, dejando atrás aquellos días oscuros en que pensó que su vida se derrumbaba. Todo quedó atrás. Y lo que viene por delante es luz, su trabajo, la salud de su madre y, por supuesto, un nuevo amor. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.